Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo encuentro de la clase de Educación Especial. En el día de hoy vamos a abordar los conceptos y los contenidos de la unidad número 4. ¿Sí? Interculturalidad, ¿sí? Y cultura inclusiva. ¿Sí? Estos van a ser los contenidos que vamos a abordar. Previamente voy a retomar algunos conceptos que ya han trabajado en la clase anterior para poder traerlos y analizarlos también con estas nuevas temáticas que voy a plantear. La noción de dificultades del aprendizaje y de fracaso escolar. Vimos cómo las diferentes dificultades del aprendizaje son detectadas, ¿sí? Con el fin de poder detectar cuál es la problemática que allí surge, ¿sí? Cuál es esta barrera, este impedimento para poder minimizarla o eliminarla y que los sujetos, ¿sí? Estén en igualdad de oportunidades para acceder a los conocimientos. De esto hablamos cuando hablamos de diversificaciones curriculares o pedagógicas, ¿sí? Y configuraciones de apoyo. Para hablar de dificultades del aprendizaje me voy a referir y voy a hacer, voy a compartir pantalla porque preparé una de las leyes que habla sobre las dificultades específicas del aprendizaje y que fue motivo de muchas controversias desde su sanción hasta su promulgación, mientras voy compartiendo pantalla. Bien, es la ley 27.306, la ley de las DEA, ¿sí? Así se denomina. Es las dificultades específicas del aprendizaje. Y allí van a englobar diferentes dificultades o alteraciones, ¿sí? Vamos a encontrarnos con la dislexia, que es esta dificultad para la adquisición de la lectura de la manera en que está redactada o los fundamentos, ¿sí? Que se tuvieron en cuenta para redactar la ley, dice que la lectura es una decodificación, ¿sí? De grafema, fonema. ¿Sí? Esto es lo que genera aún en el día de hoy muchas controversias y muchas diferencias, ¿sí? Entre los profesionales de la salud y la educación. Después nos encontramos con la discalculia, que es esta dificultad para la adquisición de los cálculos matemáticos, ¿sí? Son aquellas operaciones, ¿sí? Que se realizan con números, ¿sí? Y las operaciones matemáticas frecuentes. La disgrafía también, que es esta dificultad, ¿sí? Para la expresión de la escritura. Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, la definición, según esta ley, ¿sí? Tiene este fundamento. Dice que son dificultades entendidas como alteraciones de origen neurobiológico que afectan, ¿sí? Los procesos cognitivos del lenguaje, la escritura y el cálculo. Esto también es un tema que sigue generando diversas, ¿sí? Disputas. Porque remite a que es una alteración que tiene que ver con el funcionamiento, ¿sí? Del sistema nervioso y el cerebro, ¿sí? De los sujetos. O sea que es algo intrínseco al sujeto. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, ¿cuáles son los alcances de esta ley? Bueno, está dirigida a todos los sujetos, a todos los estudiantes, ¿sí? Para garantizar el derecho a la educación, para atender estas necesidades que surgen de estas dificultades o alteraciones, ¿sí? Y para que puedan avanzar en sus aprendizajes. También indica la formación de diferentes profesionales para atender esta problemática, ya sea en su detección, en su diagnóstico y también en su tratamiento. Además, sí, no está mencionado, pero también indica que los docentes deben capacitarse para poder hacer una detección temprana, ¿sí? De estas alteraciones, ¿sí? Poder hacer las derivaciones pertinentes y que comiencen un tratamiento en edades tempranas, ¿sí? Esto también genera controversia porque se pone la carga en los docentes, como que ellos deberían ser los que deben capacitarse para detectarlo. Y esto último que menciono acá, que es el programa médico obligatorio, sí, que se incluyen en todas las prestaciones de salud, ya sean públicas o privadas, ¿sí? Abordar los tratamientos, el diagnóstico, ¿sí? De manera indeterminada, ¿sí? Y no un límite de sesiones como solía ocurrir. Por último, nos va a decir esta ley que se deben realizar diferentes adaptaciones, ¿sí? Estas configuraciones curriculares
que tienen que ver con atender la problemática que tienen estos estudiantes. Dar lugar a la oralidad, ¿sí? Ya sea en el proceso de enseñanza, para realizar las producciones, ¿sí? de los niños, o adolescentes o jóvenes, y también la evaluación debe tener en cuenta esta modalidad oral. Se debe evitar la exposición de la lectura, así, frente a sus compañeros, regular también los dictados extensos o el copiado, ¿sí? Esto tiene que ver más específicamente con la disgrafía, y respetar otros tiempos, ¿sí? Porque estos sujetos les lleva mucho más tiempo por esta dificultad por la que atraviesan. Si nosotros vemos, ¿sí? Y hacemos un breve recorrido de todo lo que venimos viendo hasta el día de hoy, vemos cómo estas configuraciones son adaptaciones que se deben tener en cuenta para atender a cada uno de los sujetos, ¿sí? A esta diversidad de la que habla la escuela. Por lo tanto, redundan, ¿sí? en adecuaciones. Bueno, hasta aquí tenemos la ley. Bien. La actividad tiene que ver con buscar una definición de alguna de estas DEA, de esta dislexia, disgrafía o discalculia. Buscar es una definición, ¿sí? Que para ustedes que esté relacionada a lo que ustedes piensan de lo que son estas alteraciones, citar la fuente porque es importante, y poder allí registrar cuál es la noción de lectura, de sujeto, ¿sí? Hacer como un análisis de esa definición y ponerlo, ¿sí? En el foro de intercambio, ¿sí? Para que todos nos podamos leer. Allí también vamos a participar las docentes, tanto mi compañera como yo, porque como psicopedagogas que trabajamos con estas dificultades y con las escuelas, podemos también tener en cuenta y también participar teniendo en cuenta cuáles son las diferentes consultas que surgen entre profesionales que atienden estas dificultades, ¿sí? Tanto del ámbito de la psicología, la psicopedagogía y algunas otras áreas. Así que es importante que nos leamos para poder construir entre todos una definición propia, ¿sí? Acerca de qué son estas dificultades. Bueno, para comenzar, ¿sí? Con el contenido de la unidad, ¿sí? Voy a presentar, como les dije, esto de fracaso escolar que desde la perspectiva, ¿sí? De la investigadora, ¿sí? Y demás otras cosas, que es Flavia Terilli, que tienen un texto allí, que nos dice que el fracaso escolar, ¿sí? Es un déficit que se ubica en una alteración, en una disfunción del sujeto, ¿sí? O sea que el foco del déficit está puesto en el sujeto. Alguien que no puede seguir sus aprendizajes escolares, bueno, sin embargo, se supone que esta escuela ha hecho un montón, ¿sí? Ha modificado un montón, ha implementado diferentes estrategias, y aún así, ¿sí? Este sujeto no avanza en sus aprendizajes, ¿sí? Y en los diferentes niveles y en el dispositivo que la escuela tiene conformado como tal. ¿Por qué vamos a hablar de ello? Porque vamos a pensar, ¿sí? Un poquito en estos niños, ¿sí? Desde edades tempranas cuando ingresan a la escuela. Estos sujetos, estos niños ingresan a la escuela con toda su potencialidad. Imaginémonos los niños en el nivel inicial y en la primaria, ¿no? Tienen su propia forma de construir esos saberes, ¿sí? Tienen nociones acerca de las relaciones que ocurren, tienen su propia perspectiva acerca de los hechos y los fenómenos, y construyen hipótesis, tienen sus propias teorías acerca de las cosas, ¿sí? Y todo este conocimiento es algo que porta el sujeto, que se ha construido y se ha constituido desde su entorno, ¿sí? Desde su contexto familiar y cultural. Todo esto va a conformar un entramado, ¿sí? De subjetividad, ¿sí? Que van a ser estas historias, ¿sí? Estas biografías con las que ingresa el niño a la escuela, ¿sí? Pero que aún la docente desconoce. Este niño, desde su singularidad, va a ingresar desde lo que es, ¿sí? Pero también desde lo que es, pero también desde lo que no es, ¿sí? Que se espera que sea, pero no es. Entonces nos vamos a encontrar con niños, ¿sí? Que tienen mayor facilidad para
acceder a los contenidos formales de la escuela, y otros que fallan. Estos niños, vamos a encontrar diferentes representaciones que van a circular acerca de ellos, ¿sí? Como fracaso escolar, como dificultades de aprendizaje, como fallas subjetivas, diferentes nominaciones, ¿sí? Diferentes nominaciones, ¿sí? Que se encuentran, ¿sí? Cuando la escuela no puede acompañar a estos niños, a estos estudiantes. El sistema educativo argentino, ¿sí? Desde sus orígenes, se ha propuesto diferentes objetivos, ¿sí? A lo largo de su historia. Podemos decir que en un primer momento se propuso asimilar. Entonces conformó esta institución moderna de escuela para que todos, ¿sí? Ingresen allí, pretendiendo borrar esas diferencias de orígenes, ¿sí? Y construir un tipo ideal, ¿sí? De sujeto, ¿sí? Esta homogeneización, ¿sí? De la que tanto se habla y hemos visto. Luego podemos decir que también se propuso, en otra época, se propuso integrar, ¿sí? A aquellos sujetos que históricamente estuvieron excluidos de las escuelas, ¿sí? Ingresan, ¿sí? Ahora al sistema educativo y tratan, ¿sí? Generando diferentes destrezas y habilidades, tratan de insertarse en el ámbito educativo, en alguna de sus instituciones. Hoy podemos decir que ¿sí? Que el objetivo es la inclusión educativa. Sin embargo, vamos a pensar, ¿sí? Para poder analizar, ¿sí? Esta inclusión, esta cultura inclusiva que se propone desde el plano jurídico, y también qué pasa en las aulas. Tenemos un Estado, ¿sí? Que entiende, ¿sí? Y reconoce los derechos humanos de todos los sujetos y los habitantes del territorio, ¿sí? También desde el criterio de la interculturalidad, ¿sí? Donde esta confluencia de diferentes nacionalidades, culturas de pertenencia, conviven y coexisten en un mismo territorio, y que trata, ¿sí? De imprimir leyes para poder regular, ¿sí? Estas relaciones y que haya una convivencia más o menos de manera pacífica. Además, tiene que ver con incluir a todos los sujetos, dar cuenta de la diversidad, ¿sí? Y también incluirlos dentro de un proyecto político que tiene que ver con, de alguna manera, resignificar, ¿sí? La relación histórica que tuvo el Estado argentino para con los pueblos originarios, para con los inmigrantes de los países limítrofes, ¿sí? Para con los nuevos inmigrantes, ¿sí? O sea, con lo diverso. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Sí? En las escuelas, ¿sí? El derecho a la educación está garantizado en el momento en que el niño, el sujeto, el joven, el adolescente, tiene una matrícula, ¿sí? Y tiene un lugar en alguna escuela, ¿sí? Pero nos preguntamos si eso es estar incluido, si de esto habla la inclusión. ¿Alcanza, ¿sí? Con estar... alcanza con estar dentro de esta aula heterogénea, ¿sí? ¿De qué manera esta reunión de lo común, ¿sí? O de lo diverso hace grupo? En distintas circulares, el diseño curricular también, las leyes, ¿sí? Que hemos leído en esta materia y en otras, ¿sí? Sí, de alguna manera tenemos todos una noción más o menos parecida, ¿sí? O armada de lo que es cultura inclusiva, aula heterogénea, atención a la diversidad, escuela común para todos. Sin embargo, ¿sí?
vamos a ver qué pasa con estas aulas, ¿no? Estos malestares que se pueden identificar y cómo, ¿sí?, abordar esta cuestión. Si tomamos en cuenta, ¿sí?, este discurso de la tolerancia, ¿sí?, que circuló durante mucho tiempo, aún está en desuso, pero aún también se toma en cuenta, es necesario tomarlo, ¿sí?, como este concepto, ¿sí?, que a mí me interesó analizarlo desde la concepción que tiene uno de los autores de la bibliografía, que es Eduardo de la Vega. Y dice que la tolerancia a la diversidad esconde otro tipo de abandono. Nos va a decir, porque las expectativas que tienen los docentes en cuanto al aprendizaje, ¿sí?, de estos sujetos, de esta población de riesgo, ¿sí?, es mínima. Por lo tanto, este sujeto, ¿sí?, lo diferente, ¿sí?, lo carga el sujeto. Y entonces nos va a decir que detrás de este discurso de la diversidad se imprime un tipo de racionalidad, que hace de la diferencia un déficit. ¿Sí? Es interesante pensar este concepto desde esta perspectiva. Entonces, debemos mirar, ¿sí?, en nuestras aulas, qué ocurren en ellas, ¿sí?, porque no solo en las aulas, ¿sí?, sino también en los lugares, en los espacios que comparten, en el recreo, en los pasillos, en los baños, ¿sí?, donde suelen reunirse en grupo. Bueno, ¿qué pasa allí también? ¿Sí? Por eso los docentes debemos estar atentos. Muchas veces podemos caer, ¿sí?, en otorgarle un desvalor, ¿sí?, a partir de nuestra propia perspectiva, ¿sí?, y connotarlo negativamente, ¿sí?, a esas otras formas de sentir, de estar, de pensar, y puede ser que para otro eso sea un atributo, ¿no? Entonces allí vamos a encontrar docentes que dicen, es calladito, ¿sí?, no habla, la familia es igual, es muy rebelde, ¿sí?, es muy movedizo, es un chico problema, donde está él siempre hay un problema. Bueno, ver allí qué pasa, ¿no?, con estos discursos que circulan, ¿sí?, poder hablar con el interior de estos grupos, a ver qué problemáticas surgen entre ellos para poder abordarlas de manera integral, ¿sí?, y común, de ponerlo a debatir, ¿sí?, de las distintas perspectivas que pueden surgir en cuanto a las situaciones que pueden haber en este conflicto de relaciones. Otras veces podemos encontrar que hay niños que se sienten estigmatizados, discriminados, ¿sí?, por otros, ¿sí?, compañeros de clase, del mismo colegio. Y estos niños tienen un sufrimiento, ¿sí?, que es casi imperceptible para el docente. Son tildados de el boli, la paragua, el loco, el down, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos factores también pueden constituir en otra forma, ¿sí?, de deserción escolar, de fracaso escolar, ¿sí?, de ausencias prolongadas y también de violencia entre los estudiantes de la escuela. Estas escuelas de las que venimos hablando durante todas las clases que venimos desarrollando, esta escuela inclusiva, debe poder armar otra cosa con lo que está, con lo que tiene. Debe apelar a su capacidad de invención, debe recurrir a la creatividad para armar un espacio de lo común, donde lo diverso y diferente conviven y coexisten, y esos alumnos, esos estudiantes, tengan un sentido de pertenencia, algo que los une, algo que los filia, que los enlaza a ese espacio. Para ello es necesario problematizar los mandatos educativos, esta dicotomía entre nosotros y los otros,
¿sí? Esta mirada etnocéntrica. Es importante pensar y analizar las diferentes representaciones que circulan acerca de las diferencias de nuestros estudiantes, para poder elaborar, ¿sí? Desarmar cómo fueron construidos esos relatos. ¿Qué noción se tiene de inmigrante? La noción que se tiene de anormal, de rebelde. Por lo tanto, ¿sí? Es necesario también pensar cómo fueron construidos estas narraciones acerca de la inmigración europea como civilizatoria y estos relatos de la civilización latinoamericana como problema. Implica un desafío, desarmar, deconstruir, ¿sí? Estas representaciones para poder formar otra alteridad, ¿sí? Desde el respeto de ese otro. Por lo tanto, implica armar nuevos espacios, nuevas alternativas para poder alojar a la diversidad. La escuela que se construya como tal, ¿sí? Debe superar esta diversidad lingüística, religiosa, etnográfica, ¿sí? Debe superar esta visión de verla como un obstáculo y poder resignificarla, para dotarla de un valor y de una riqueza. Esto de lo plural y lo diverso, poder ver las diferencias, ¿sí? Como un valor que todos y cada uno de nosotros tenemos para poder construir y conformar una comunidad y una cultura inclusiva. Poder traer estos saberes, ¿sí? Sociales a las escuelas, ¿sí? Es un espacio, es un privilegio, quizás no sea el único, pero desde la propia perspectiva de los sujetos. ¿Qué quieren contar ellos acerca de sus tradiciones, de sus creencias? ¿Sí? Tratando de que al traer estos conocimientos a la escuela no sufran estas deformaciones y que conserven el sentido y la calidad de los mismos. Por ejemplo, la bandera huipala, todos sabemos, ¿sí? Los colores que tienen, ¿sí? Y dentro del calendario escolar se ha tratado este tema donde los niños confeccionan esta bandera y pueden dar cuenta de cada uno de sus colores, a qué hace referencia. Sin embargo, esta bandera es un emblema, es un símbolo de resistencia para las comunidades originarias, la aymara, pero también muchas otras, de resistencia sobre el rechazo, la colonización que sufrieron y también el exterminio. Este emblema, ¿sí? Además, estuvo durante 12 años junto a la bandera de la República Plurinacional de Bolivia, porque fue elegido un presidente que fue referente de esa comunidad. Hasta hace poco tiempo que todos sabemos que fue quemada públicamente. Por lo tanto, ¿qué implica esta bandera, estos colores, ¿sí? Para estas comunidades? Que al traerlas a la escuela, ¿sí? Vengan con ese sentido, con esa calidad y con esa representación que tienen para estos sujetos. Y que no sufre deformaciones tales para poder poder transformarlo en un contenido escolar. Por lo tanto, se debe aceptar, ¿sí? al otro, desde el respeto, desde el otro me importa y lo que le pasa también, y desde el reconocimiento de esas otras formas de ver la realidad y de poder, cómo dan a conocer, ¿sí? Todos sus saberes ancestrales. De esto trata también la actividad que le planteamos para el final, que puedan dar cuenta de alguna problemática, ¿sí? Ya sea acerca de su contexto o que la saquen de la web, pero que puedan relatarla. ¿Cuál es la problemática que allí se suscita? ¿Cuáles fueron las intervenciones posibles que realizó la escuela, el equipo docente? ¿Y cuáles fueron los resultados obtenidos? ¿Sí? De esto se trata la actividad. La tienen ya en la plataforma y la deben enviar por mail.
¿sí? Es interesante conocer las diferentes problemáticas que surgen en cada una de las escuelas de las que nosotros podemos dar cuenta. Bueno, tengan en cuenta que el miércoles van a tener el trabajo, práctico, perdón, que se va a realizar de manera grupal y tienen tiempo hasta el domingo para poder entregarlo, ¿sí? Bueno, hasta aquí ha sido cerramos con la unidad número 4 y me despido hasta la próxima.